En los próximos minutos vamos a explicar qué es la seguridad aeroportuaria, qué es la diferencia de las otras seguridades que conocemos del día a día y un poco de historia, viendo cómo afecta esta historia al trabajo diario del personal de seguridad de los aeropuertos. La OACI, en su anexo 17, define las normas y recomendaciones referentes a la seguridad contra los actos de interferencia ilícita de la aviación civil. La primera cosa que tenemos que ver es qué define como seguridad, para luego sacarle partido a esta definición y entrar en los conceptos que en ella se incluyen. La seguridad, según la OACI en su anexo 17, es la protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. Para conseguir este objetivo se combinan medidas, recursos humanos y materiales. Vista esta definición, hagamos un listado de los términos que en ella se incluyen. Primero, acto de interferencia ilícita contra la aviación civil. Segundo, medidas y normas. Tercero, recursos humanos. Y cuarto, recursos materiales. Vamos a entrar a analizar cada uno de estos puntos en esta presentación y en la siguiente, que se titulará Normas y recursos de la aviación civil. Yendo de nuevo al anexo 17, quiero hacer una parada para hablar unos segundos de lo que diferencia a la seguridad aeroportuaria de otras seguridades. El anexo 17 también dice que cada Estado contratante deberá disponer de que en la medida de lo posible los controles y procedimientos de seguridad causen un mínimo de interferencia o demoras en las actividades de la aviación civil internacional. Por supuesto, siempre que no se comprometa la eficacia de estos controles. La seguridad que todos conocemos, la seguridad contra robos, contra droga, contra actos vandálicos, no tiene esa limitación de la urgencia, no tiene esa limitación de que los aviones tienen que salir puntuales a pesar y con seguridad. Por eso, los expertos de aviación civil siempre dicen que tienen que pelear contra un enemigo, que siempre es el terrorista, el que intenta atentar contra el sistema, y dos compañeros que en algunas ocasiones son rivales. Aquellos que dicen que nunca pasa nada, aquellos que como jefes no nos dan los recursos que necesitamos diciendo que para qué si nunca pasa nada, y los del otro extremo, aquellos que son tan obsesivos que producen daños a la operativa diciendo que cualquier pequeño gesto que pueda conocer es un atentado contra nosotros y hay que evitarlo. Por tanto, esta seguridad de la que vamos a hablar en esta y en la próxima presentación es un poquito especial, es un poquito distinta a la de otros y por tanto requiere un tratamiento distinto. Sin más dilación, vamos a entrar en los 4 conceptos que hemos visto que incluía la definición de seguridad aeroportuaria. Y el primero, los actos de interferencia ilícita. Para ello, vamos a ver qué se entiende como acto de interferencia ilícita. Son todos aquellos actos o tentativas destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo. Así que mejor, para aquellos que no entiendan bien la definición, es ir al listado de todo lo que entendemos como acto de interferencia ilícita. No merece la pena leerlo, pero los más importantes y conocidos por todos: apoderamiento ilícito de aeronave en vuelo, apoderamiento ilícito de aeronave en tierra. Ahora entraremos a explicar brevemente cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo afecta al experto el que los sucesos se produzcan de una u otra forma. Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos
intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave en un aeropuerto o en el recinto de la instalación aeronáutica, introducción a bordo de una aeronave o un aeropuerto de armas o artefactos o sustancias peligrosos con fines criminales, y las comunicaciones de forma falsa que pueden comprometer a la seguridad. Vamos a entrar en detalle, por lo menos, en aquellos más importantes en cuanto a estadísticamente más frecuentes. Apoderamiento ilícito de aeronave en vuelo. El Convenio de Tokio de 1963 en su artículo 11 y el Convenio de La Haya de 1970 en su artículo 1 define apoderamiento ilícito de una aeronave en vuelo cuando mediante violencia, amenaza o cualquier otro modo de intimidación se consigue ejercer el control de la misma. Cuando el acto de interferencia ilícita se realiza contra un avión que está en disposición de vuelo, con las puertas cerradas, se considera que el acto es en vuelo, lo que puede también ocurrir cuando esté en tierra. Este pequeño matiz va a ser muy importante y lo explicaremos luego para que el experto aeroportuario sepa cuál es el fallo que se ha producido o qué método ha utilizado el perpetrador del atentado para acceder al avión, y que lo diferenciará del siguiente punto: apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra. Para que un acto de interferencia ilícita sea conceptuado como secuestro, tiene que cumplir uno o más de los siguientes requisitos: que se usen armas, que sea cometido por un grupo terrorista, que haya muertos o heridos entre la tripulación o los pasajeros y que exista premeditación. El segundo punto, el segundo acto de interferencia ilícita remarcable es el apoderamiento ilícito de aeronave en tierra. Se entiende por asalto o apoderamiento de aeronave en tierra cuando el acto de interferencia ilícita se comete estando el avión en tierra con las puertas abiertas. El resto de los requisitos son los mismos que los mencionados en el apartado anterior. Aunque la separación entre ambos tipos puede parecer anecdótica, las medidas de seguridad que se deben contemplar para uno u otro caso son distintas, ya que en la primera de las situaciones la entrada en la aeronave se ha hecho sin violencia y lo que ha fallado es la inspección de las personas que embarcan y sus equipajes de mano, y en cambio en el segundo caso se produce una entrada violenta, por lo que el fallo se encuentra en los controles de acceso. El tercer acto de interferencia ilícita mencionable es la toma de rehenes a bordo de aeronaves. Según la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, adoptada por la Asamblea de la ONU en su resolución 34146 de 17 de diciembre de 1979 y que entra en vigor el 3 de junio de 1983, en su artículo 1 dice: toda persona que se apodere de otra o la detenga y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber un Estado, una organización intergubernamental, una persona natural o jurídica, grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes según la Convención. Bueno, hemos visto un poco los más importantes. Luego también se menciona la intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave en un aeropuerto o en un recinto de instalación aeronáutica, introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas o de artefactos o sustancias peligrosos con fines criminales. Este apartado será de especial importancia y ha sido de especial importancia en las medidas que se han tomado en los últimos tiempos, tanto la inspección del equipaje de bodega como el control de los líquidos, y luego algo que es lo que más frecuente, aunque menos dañino, se produce todos los días, que es la comunicación de información falsa que compromete la seguridad de la aeronave en vuelo o en tierra. Quedan, por tanto, eliminados de la responsabilidad del gestor aeroportuario, aunque luego cada país puede tener sus peculiaridades o sus normativas específicas,
todos los delitos contra la seguridad ciudadana, robos, violencia, tráfico de drogas, tráfico ilegal de inmigración, controles aduaneros y fiscales, etc. El gestor aeroportuario, en la mayoría de los casos, repito, hay normativas particulares de algunos países, pero el gestor aeroportuario en general no asume responsabilidades en estos campos, pero sí es su obligación, y por pura lógica lo debe hacer, apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado responsables de la persecución de estos delitos, bien con recursos materiales, vehículos, sistemas de grabación, cámaras, bien con recursos humanos, con vigilancia privada que pueda apoyar en un determinado momento la actuación de las fuerzas de seguridad. Visto por encima cuál es lo que interpreta la OACI como actos de interferencia ilícita con las que tiene que luchar el gestor aeroportuario en el capítulo de seguridad aeroportuaria, vamos a parar un momento sobre los tipos de atacantes. Igual que hablábamos en los actos de interferencia ilícita esto vale para la estadística y poco más cuando definimos un apoderamiento ilícito de aeronave en vuelo o en tierra, también entrábamos en detalle diciendo que el experto aeroportuario se beneficia sabiendo qué tipo de acceso ilegal se ha hecho, ya que sabe de esta manera qué es lo que ha fallado en su sistema de vigilancia. También el tema del tipo de atacante nos puede ayudar para tomar medidas de actuación en caso de un secuestro o en caso de un acto terrorista. Los más importantes son criminal profesional, terrorista, refugiado, psicópata y una pequeña mención a un grupo que no son profesionales, sino que puede ser cualquier persona en un mal momento, que son los pasajeros conflictivos, unruly passengers. El primer grupo es el que forman los criminales profesionales. Se entiende por criminal profesional un individuo que se dedica a la piratería aérea por afán de lucro o por otra razón claramente definida. Es una persona que razona y pondera las posibilidades, que no es propuesto a la violencia innecesaria y normalmente es poco probable que mate. Su conducta es bastante previsible, sin embargo utiliza armas reales. Siempre intentará salvar su vida. Terrorista. Suele pensar racionalmente, pero puede ser fanático y estar dispuesto a matar por la causa. Y últimamente hay que añadir y a morir por la causa. Normalmente es de conducta previsible, pero de muy difícil trato. Por lo general va bien armado, con armas verdaderas, en grupos de 2 a 5 personas, y ha recibido entrenamiento especial para determinadas operaciones. El refugiado. En un tiempo fue el más numeroso en cometer delitos. Aquellos tiempos de la Guerra Fría, aquellos tiempos de los bloques políticos, del bloque del este y del bloque del oeste, donde el saltar de un bloque a otro era muy habitual. Es aquel para el que la piratería puede ser el único medio de escapar. Suele respetar su vida y la de los demás, pero si se siente muy acosado puede reaccionar mal y si lleva armas verdaderas puede resultar peligroso. Sin embargo, suele recurrir a armas y artefactos simulados y normalmente se entrega en cuanto la aeronave aterriza. Cuarto grupo, los psicópatas, el más frecuente y el menos peligroso. Personas con graves desarreglos en la personalidad que puede actuar de forma irracional. Es bastante difícil tratar con él, aunque suele utilizar armas simuladas. Pasajeros conflictivos. Además de los tipos habituales, en los últimos años están produciéndose incidentes provocados por personas que no podrían encuadrarse en ninguno de los grupos anteriores. Y en condiciones normales pueden ser personas no violentas. Se trata de los denominados unruly passengers o pasajeros conflictivos. Las causas de esta conflictividad pueden ser simplemente un mal estado de ánimo, simplemente el miedo a volar que les hace beber en exceso o tomar tranquilizantes en exceso,
y mezclados con el alcohol pueden producir una violencia no habitual en la persona de que se trata. Hay casos muy comentados en el mundo de la aviación, compañías aéreas que han tenido que poner en la lista negra y prohibir volar con ellos a altos directivos de grandes multinacionales. Bueno, ya hemos puesto el marco de contra qué hay que luchar, tanto en los actos como en los tipos de personas. Antes de ir en cómo hay que luchar, vamos a hacer, porque creo que es interesante, no solo desde el punto de vista de cultura general, sino desde cómo ha evolucionado la normativa en función de los diferentes pasos que han dado tanto terroristas como estados, conocer un poquito lo que es la historia de la seguridad aeroportuaria y la historia de los atentados contra la aviación civil. En 1931, James Hilton, en su novela The Last Horizon, relata por primera vez un secuestro aéreo. La novela se publicó en enero de este año 1931 y en agosto alguien aprendió de lo que había leído y tuvo lugar el primer apoderamiento real. El primer secuestrador de la historia fue el coronel Sánchez Cerro, que obligó al piloto de la Panagore, Byron Rickard, a lanzar octavillas desde su avión para animar a la población de Lima a sumarse al golpe militar. Byron Rickard fue el primer piloto secuestrado, pero no sería su única vez. Fue secuestrado en más ocasiones. El primer apoderamiento ilícito con fines económicos del que se tiene noticia es de 1948, hecho por Chiao Tok en un vuelo de Catalina de Macao a Hong Kong que transportaba 500 kilos de oro. Estos hechos, como se puede notar, son hechos históricos muy aislados y sin ninguna relación el uno con el otro. A partir de este momento, la historia de la aviación civil se puede agrupar en bloques que nos dan un poco la información del por qué se producían esos secuestros, independientemente, por supuesto, de atentados independientes, ajenos a cualquier grupo y cualquier objetivo político o social. Al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que más interesaba a algunas personas es huir de un país a otro en busca de la libertad. Generalmente, aquellos países en los que se aterrizaba no sancionaban a los secuestradores cuando aterrizaban. Vamos a nombrar, para no aburrir, unos cuantos de estos hechos. En el año 47, oficiales de aviación rumanos asesinan al piloto, se apoderan del avión y llegan a Estambul. No tienen ninguna consecuencia ni son encausados por ello. En el año 48, un coronel de aviación de caza búlgaro, Mika Lakev, asesina a 4 miembros de una tripulación y después de 11 intentos de aterrizaje lo aterriza en Estambul. Tampoco tiene ninguna consecuencia. En el año 50, este es el mejor preparado y coordinado hasta ese momento, 3 aviones DC-3 de las líneas aéreas checas, con salida de diferentes aeropuertos, son secuestrados el mismo día con la colaboración de los copilotos, que eran instructores de la Royal Air Force británica, y llevados a la base aérea de Múnich, donde se entregan con 73 pasajeros, todos ellos pilotos y familiares de la compañía. El siguiente periodo, que va desde el año 58 al año 69, tiene mucho que ver con la Revolución Cubana y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Llegan a producirse hasta 157 apoderamientos ilícitos en un sentido y en otro, desde Cuba a Estados Unidos y viceversa. Al final se llega a un acuerdo y todos los gobiernos pactan castigar a los secuestradores, con lo que se termina esta situación tan desagradable. El periodo considerado más terrible para los secuestros contra la aviación civil
es el que está relacionado con el ataque directo de grupos terroristas árabes contra el Estado de Israel. En 1968, Abbas, creador del Frente de Liberación de Palestina, deja claro que lo que se pretende es atestar un golpe a la economía israelita y a sus relaciones internacionales. Y así, el 23 de julio se produce uno de los más importantes secuestros por su implicación internacional. Un 707 de El Al, en vuelo entre Roma y Tel Aviv, es secuestrado y dirigido a Argelia. Dos secuestradores permiten la salida de 23 pasajeros no judíos y piden la liberación de 1.200 terroristas palestinos a cambio de los 12 judíos que quedaban en el avión. Se produce una serie de negociación hasta que el gobierno italiano pide a Israel que tenga un gesto humanitario. Israel accede y libera a los 12 presos palestinos. En el mismo año 1968 secuestran un avión de Olympic Airways, la compañía griega. En el 69, uno de Lufthansa asesinando al piloto. En el 70 asesinan a 47 pasajeros de un vuelo de Swissair. Hasta llegar al día más importante de la seguridad, de los ataques contra la seguridad de la aviación civil, el 8 de septiembre de 1970. Cuando se produce el secuestro de varios aviones y la creación del grupo denominado Septiembre Negro. A las 11:30, un 707 de El Al es secuestrado por Leila Khaled, pero esta es capturada en Londres y encarcelada 6 horas más tarde. 6 horas más tarde se secuestra un vuelo de la BOAC con el solo objetivo de liberar a Leila, lo que se consigue. Pero esto no había acabado aquí. Un vuelo de la TUA secuestrado y desviado a Campo Revolución, pista situada a 40 kilómetros de Amán, un DC-8 de Swissair, un Jumo de la Panam, todos corren el mismo destino. Se piden 20 millones de dólares que finalmente se pagan. Este fue el primer detonante para que todos los países decidieran invertir en seguridad y empezar a instalar sistemas de control, los famosos arcos detectores de metales, que ahora no nos imaginamos una foto de un aeropuerto sin ellos. En aquel momento no lo había. A pesar de las acciones de venganza, a pesar de los movimientos internos entre los países y los grupos terroristas, solo las medidas de seguridad que se fueron implantando en los aeropuertos acabaron dando resultado. Las primeras contramedidas se empiezan a notar en el año 73, que fue cuando se produjeron la inspección de los pasajeros y su equipaje de mano. Con la introducción de estos sistemas y estos controles se consiguió drásticamente disminuir el número de secuestros, pero los terroristas no podían rendirse y no podían quedarse ahí. Tuvieron que buscar una solución alternativa y aparecieron buscando por todos los aeropuertos las debilidades que podían encontrar. Y así entran, desgraciadamente, los atentados con la incorporación a las aeronaves de explosivos. En 1977 murieron 100 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, cuando los secuestradores dispararon a los pilotos. Los secuestros continuaban siendo un gran espectáculo, pero a partir de ahí los grandes atentados se hacen con explosivos a bordo de los aviones. 329 que iban a bordo de un avión de Air India que se estrelló en 1985 por causa de una explosión en la bodega. 115 ocupantes de la Air Corea que explotó en el aire en noviembre de 1987. Y el 21 de diciembre de 1988, un atentado que, no siendo el que más desgracias ocasionó, fueron 259 ocupantes del avión y 11 personas en tierra, se estrelló sobre las tierras de Escocia. Aquello era el símbolo contra el occidente. Un avión americano
cayendo en tierras del Reino Unido y habiéndose producido el fallo en seguridad en Frankfurt. Todo ello llamó la atención al mundo y a partir de ese año los ministros de transportes de la Unión Europea estuvieron trabajando para encontrar sistemas que permitieran que no se volviera a repetir hechos como ese. Hasta ese momento todos los esfuerzos estaban hechos para asegurarse de que no se quedara a bordo ningún equipaje que no tuviera su dueño. En este momento eso no garantiza la seguridad. Por lo tanto, no valía con asegurarse de que el propietario estuviera a bordo, sino que había que asegurarse de que la maleta no contenía ningún artefacto explosivo. Por eso, a partir del año 1988, en la Conferencia Europea de Aviación Civil, el organismo europeo que controla el tráfico aéreo, establece que en el año 2002 todos los países deberían tener implantados la inspección de todo el equipaje facturado. Aquello era un proyecto tremendo. Hasta ese momento habíamos instalado arcos detectores para evitar que las personas llevaran armas en su cuerpo, máquinas de inspección de equipaje de mano para evitar que las personas llevaran en sus bolsos de mano armas que luego pudieran usar, pero ahora entrábamos en un proyecto mucho más complicado, un proyecto muy distinto al de los demás. Ya el pasajero no estaba enfrente con su maleta, sino que era una persona que estaba en otro lugar del aeropuerto. Lo que se buscaba ya no eran objetos metálicos como armas, donde se podía discutir con el pasajero qué era esto o qué era lo otro. Eran explosivos que además, desde un punto de vista químico, tienen composiciones muy parecidas a compuestos habitualmente utilizados y sin ningún riesgo para el pasajero, como las pastas de dientes, los cauchos de los zapatos y cremas, etcétera, etcétera. El proyecto era terriblemente costoso y tardó muchos años en ponerse en marcha. Desgraciadamente, un detonante hubo que hizo que este proyecto se saltara cualquier reticencia y desde el atentado del 11 de septiembre del 2001 la implantación del sistema de inspección del equipaje de bodega es un hecho y en Europa el One Stop Security, que permite transitar desde un aeropuerto a otro sin medidas adicionales de seguridad, no podría ser si no fuera porque todos los firmantes tienen este sistema en vigor. En la presentación se pueden ver datos estadísticos de lo que hemos estado hablando hasta ese momento, en el que vemos, en primer lugar, que durante los últimos 20 años la mayoría de los actos han sido secuestros. Vemos las víctimas por actos de interferencia ilícita, por supuesto, todo desequilibrado por lo que ocurrió en el 11 de septiembre del 2001. Vemos la evolución de los secuestros, en la que evidentemente en el momento en que se introducen las normativas se produce una drástica reducción. Las bombas, la relación de los actos de interferencia con el número de muertos y el número de heridos. Esto es todo, muchas gracias.